Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, cuéntenos desde qué parte del mundo nos están viendo. Ahora sí, sumerjámonos en la historia de hoy. Hola, mi nombre es Mateo Garza, 31 años de vida y he vivido días que a veces ni yo mismo puedo creer que he superado. Desde que era un niño que crecía en una colonia popular de la Ciudad de México, donde mis padres, Nicolás y Lorena, se esforzaban para criarnos a mi hermano y a mí, aprendí que nada es fácil. Todo lo que tengo hoy, el lujoso ático con vistas a la ciudad, un trabajo estable, una reputación en la industria financiera, es el resultado de noches largas. Días incansables y momentos en los que me esforcé para seguir adelante. Pero esta noche, de pie en mi ático, siento un orgullo indescriptible. Esto no es solo un hogar, es la prueba viviente de mis esfuerzos implacables. El ático se encuentra en el último piso de un lujoso edificio en Polanco. Sus paredes de cristal del suelo al techo se abren a un deslumbrante paisaje urbano donde las luces de la ciudad parpadean como estrellas caídas a la tierra. El interior está meticulosamente seleccionado, sofás de cuero afelpado, una mesa de comedor de nogal pulido y un pequeño bar abastecido con vinos de época que he coleccionado a lo largo de los años. Todo emana sofisticación sin ostentación. Este es el lugar con el que soñaba durante los días que pasé en una habitación de alquiler estrecha, trabajando incansablemente para ahorrar cada centavo. Y ahora ese sueño es real. Todavía recuerdo el día que firmé el contrato de este ático. Era una tarde lluviosa, y yo estaba de pie junto a la ventana de la oficina de mi empresa, con la pluma en la mano y el corazón latiendo con fuerza. El agente inmobiliario me miró con una mezcla de admiración y sorpresa. Eres tan joven y ya estás comprando un lugar como este. Impresionante. Yo solo sonreí, pero por dentro, una ola de emociones me invadió. Pensé en mis padres que sacrificaron sus vidas para criarnos a Leonardo y a mí. Pensé en los años enterrado en el trabajo, aprendiendo a invertir y en los fracasos que me hicieron querer rendirme. Pero nunca me detuve. Y ahora tenía un lugar al que llamar hogar. Un lugar que era verdaderamente mío. Para celebrar, organicé una pequeña fiesta en el ático. Quería compartir esta alegría con las personas más importantes de mi vida. Mis padres, unos pocos amigos cercanos del TEC de Monterrey y algunos colegas de confianza. Pasé todo el día preparándome. Las bandejas de comida estaban elegantemente dispuestas, carne de wagyu a la parrilla, ensaladas aliñadas con aceite de oliva y postres de la panadería favorita de mi madre. Puse música de jazz suave, creando una atmósfera cálida y refinada a la vez. A medida que llegaban los invitados, las risas llenaban el aire, mezclándose con el cálido resplandor de las velas que había encendido por la habitación. Mi padre, Nicolás, me dio una palmada en el hombro, con los ojos brillantes de orgullo. Hijo, nos has hecho sentir muy orgullosos. Mi madre, Lorena, me abrazó con fuerza, con lágrimas brillando en sus ojos. Mateo, has logrado lo que nosotros nunca nos atrevimos a soñar. Miré alrededor de la habitación, con el corazón hinchado de felicidad. Los amigos levantaron sus copas en un brindis. Los colegas se maravillaban con la vista desde el balcón del ático. Me quedé allí con una copa de vino en la mano, saboreando cada momento. Esto no era solo una casa. Era un símbolo de mi independencia, de los años que luché para demostrar que podía lograrlo. Me prometí a mí mismo proteger este lugar, salvaguardar mi logro sin importar qué. Pero esa alegría no duró para siempre. Unas semanas después de la fiesta, apareció Leonardo, mi hermano menor. Leonardo, de 25 años, es el niño de oro de la familia. Es mi opuesto en todos los sentidos. Mientras yo crecí con un sentido de autosuficiencia, Leonardo fue mimado desde una edad temprana. Todo lo que quería, ropa de diseño, juguetes caros, viajes lujosos, lo conseguía. No culpo a mis padres. Sé que solo querían compensar las dificultades que nuestra familia soportó. Pero eso convirtió a Leonardo en alguien egoísta, acostumbrado a la indulgencia, a veces despectivo con los demás. Acababa de regresar de estudiar 4 años en el extranjero, en Europa, trayendo consigo una maleta llena de ropa de diseño y la actitud arrogante que yo conocía demasiado bien.
Todavía recuerdo la tarde en que Leonardo llamó a la puerta de mi ático. Acababa de llegar a casa del trabajo, agotado tras un largo día de reuniones. Estaba allí de pie, sonriendo de oreja a oreja, con su maleta a su lado. Hermano mayor, me llamó con la voz rebosante de entusiasmo, como si fuéramos cercanos. He oído que tienes un ático de lujo. Déjame echarle un vistazo. Lo invité a pasar, en parte por cortesía, en parte para no disgustar a nuestros padres. Leonardo entró, sus ojos se iluminaron al mirar a su alrededor. Tío, estás viviendo a lo grande. Este lugar debe costar decenas de millones de pesos, ¿verdad? Pasó la mano por la mesa del comedor, echó un vistazo al bar y se dejó caer en el sofá como si fuera el dueño del lugar. Hablamos un rato. Leonardo me deleitó con historias de su tiempo en Europa. Fiestas lujosas, mujeres que conoció y gastos imprudentes de los que no me interesaba oír hablar. Asentí tratando de mantener las cosas ligeras. Luego, como había predicho, empezó a dar vueltas hasta llegar a su verdadero propósito. Oye, hermano, acabo de volver y las cosas aún no están muy asentadas. Así que, ¿puedo quedarme aquí un tiempo? Solo unas semanas, lo prometo. Me miró con ojos suplicantes, pero yo conocía a Leonardo demasiado bien. Su tiempo podría extenderse a meses, incluso años. Quería decir que no de inmediato. Este era mi hogar, el resultado de mi sudor y sacrificio. No quería que nadie, ni siquiera mi hermano, lo convirtiera en su patio de recreo. Pero entonces pensé en nuestros padres. Sabía que si me negaba, Leonardo correría a quejarse con ellos y me harían sentir culpable por no querer a mi hermano. La familia es lo primero, decía siempre mi madre. Suspiré y asentí a regañadientes. Está bien, pero solo por un corto tiempo, Leonardo. Tengo mi propia vida, ¿entiendes? Leonardo asintió con entusiasmo, su sonrisa radiante. Por supuesto, hermano. No seré una molestia. Pero en el fondo, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Conocía a Leonardo. Sabía que nunca cumplía sus promesas y sabía que mi ático ahora corría el riesgo de ser invadido. Al principio, Leonardo mantuvo las apariencias. Se despertaba más temprano de lo habitual, se ponía una camisa de vestir y fingía navegar por su portátil como si estuviera buscando trabajo. Hermano, acabo de enviar solicitudes a algunas grandes empresas, dijo con la voz rebosante de confianza. Asentí tratando de creer en sus promesas, aunque en el fondo seguía siendo cauteloso. Pero no tardó mucho en resquebrajarse la fachada. Las pocas semanas que prometió se convirtieron en un mes, luego en 2. Dejó de mencionar la búsqueda de trabajo por completo. En cambio, Leonardo comenzó a convertir mi ático en su patio de recreo personal. Cada mañana salía de casa a las 7, sumergiéndome en reuniones, gestionando proyectos y supervisando carteras de inversión. Vivía con un horario estricto, cada minuto calculado para evitar el desperdicio. Mientras tanto, Leonardo dormía hasta el mediodía, a veces hasta las 3 de la tarde. Llegaba a casa, después de un largo día, para encontrarlo tirado en el sofá, con el teléfono en la mano, riéndose de videos absurdos. Mi nevera, antes abastecida con comida saludable que había preparado para la semana, ahora estaba vacía. Leonardo se comía todo como si le perteneciera, desde el yogur griego que compraba para el desayuno hasta los filetes que había guardado para el fin de semana. Hermano, ¿por qué dejar que se desperdicie buena comida como esta? Decía, masticando ruidosamente sin una pizca de remordimiento. Pero eso no era lo peor. Leonardo empezó a pedir comida cara a domicilio. Abrí el extracto de mi tarjeta de crédito y casi me caigo. Sushi de un restaurante japonés de alta gama. Pizzas de trufa importada y botellas de vino de época que nunca soñaría con comprar. Leonardo, ¿cuándo pediste todo esto? Pregunté, luchando por mantener la calma. Se encogió de hombros, mostrando una sonrisa despreocupada. Oh, solo unas pocas cosas, hermano. Supuse que no te importarían las cosas pequeñas. Apreté el extracto, sintiendo cómo me hervía la sangre, pero no quería montar una escena. Me dije a mí mismo, soy el hermano mayor, tengo que ser paciente. Luego empezaron las fiestas. Leonardo invitó a sus amigos ricos de sus estudios en el extranjero al ático.
Irrumpieron como un tornado, chicos con estilo, chicas clamorosas con mucho maquillaje, trayendo alcohol y música electrónica a todo volumen. Mi ático, antes sereno, conche suave y el parpadeo de la luz de las velas, se convirtió en una caótica pista de baile. El altavoz Bluetooth rugía, los vasos se rompían en el suelo y el hedor a alcohol llenaba el aire. Una noche, llegué a casa a medianoche, agotado por un día de trabajo agotador, solo para encontrar a Leonardo y sus amigos bailando en el balcón, gritando como si fueran los dueños de la ciudad. Leonardo, ¿puedes bajar la música? Necesito descansar, dije, con la voz temblando de contención. Se giró, sonriendo con arrogancia. Vamos, hermano, relájate. La vida es demasiado corta. Me quedé allí, viendo cómo mi amado hogar se convertía en el patio de recreo de Leonardo, una ola de impotencia invadiéndome. Intenté hablar con él varias veces. Lo senté, eligiendo momentos tranquilos para razonar. Leonardo, tienes 25 años. Necesitas encontrar un trabajo, construir tu propia vida. No puedo cuidar de ti para siempre, dije suavemente, tratando de no dejar que mis emociones tomaran el control. Pero él simplemente se rió, esa risa despectiva que me decía que no le importaba. Relájate, hermano. Estoy buscando trabajo. El mercado laboral está difícil ahora mismo, ya sabes. Luego vinieron las excusas. Acabo de volver al país. Necesito tiempo para adaptarme. Oh, tú tienes tanto éxito. ¿Qué hay de malo en ayudarme un poco? Cada vez me quedaba en silencio, sabiendo que discutir con Leonardo era inútil. Siempre esquivaba, siempre me hacía sentir que yo estaba siendo demasiado duro. El contraste entre nosotros se hizo más marcado. Cada mañana me despertaba temprano, salía a correr, preparaba café y me alistaba para un día productivo. Gestionaba proyectos importantes en el trabajo, seguía el mercado de valores y pasaba los fines de semana leyendo, investigando inversiones. Vivía con disciplina, sabiendo que todo lo que tenía provenía del trabajo duro, no de la suerte. Mientras tanto, Leonardo se quedaba despierto hasta tarde viendo películas, dormía durante el día y gastaba dinero como si fuera infinito. No contribuía en nada, solo se aprovechaba del éxito de los demás, del mío específicamente. Mi ático, que antes era mi orgullo, ahora estaba lleno de botellas de vino vacías, pañuelos de papel esparcidos y manchas en la alfombra blanca que había cuidado con esmero. Ya no era mi hogar. Se estaba convirtiendo en el patio de recreo de Leonardo. Empecé a sentirme asfixiado en mi propia casa. Cada vez que entraba por la puerta, la paz que una vez aprecié había desaparecido. En su lugar, me recibía música estridente, el olor a humo de cigarrillo de los amigos de Leonardo y la sensación de hundimiento de que estaba perdiendo el control. Una noche, tarde, me paré en el balcón, mirando la ciudad centelleante abajo, con el corazón apesadumbrado. Había trabajado toda mi vida por este lugar, pero ahora lo compartía con alguien que no lo respetaba. Me pregunté, ¿estoy siendo demasiado débil? ¿He dejado que Leonardo se sobrepase demasiado? Sin embargo, me contuve. No quería agravar la situación, no quería que mis padres pensaran que era un hermano egoísta. Temía que si echaba a Leonardo, me darían la espalda. Mi madre diría, la familia es lo primero, Mateo. No puedes abandonar a tu hermano. Temía ver la decepción en los ojos de mi padre. Así que apreté los dientes y aguanté, esperando que un día Leonardo se diera cuenta y cambiara. Pero en el fondo, sabía que eso era poco probable. Leonardo no era alguien que supiera cuándo parar. Y yo, aunque odiaba admitirlo, me estaba convirtiendo lentamente en un prisionero en mi propio hogar. Esa noche, de pie solo en la desordenada sala de estar, me miré en el gran espejo de la pared. Mi rostro estaba cansado, mis ojos hundidos por las noches de insomnio. Me pregunté, Mateo, luchaste toda tu vida por esto. Entonces, ¿por qué estás dejando que alguien te lo quite? La pregunta me atravesó el corazón, pero no tenía respuesta. Solo una ira latente y una creciente sensación de que si no actuaba, lo perdería todo. Un domingo por la mañana conduje hasta la casa de mis padres, la pequeña casa suburbana donde Leonardo y yo crecimos. El familiar aroma del café de filtro se mezclaba con el de las galletas recién horneadas de mi madre. Mi padre estaba sentado en su sillón, leyendo el periódico, mientras mi madre se afanaba limpiando la cocina.
Verlos me trajo recuerdos de mi infancia cuando trabajaban incansablemente para criarnos. Siempre les he estado agradecido, pero hoy no era solo una visita. Necesitaba tener una conversación seria. Mateo, ¿cómo has estado? Ha pasado un tiempo desde que viniste, dijo mi madre con una sonrisa, colocando un plato de galletas frente a mí. Respiré hondo, buscando la forma más suave de empezar. Estoy bien, mamá, pero quiero hablar de Leonardo. El aire en la habitación cambió, volviéndose pesado. Mi padre dobló su periódico con la mirada aguda. ¿Qué pasa con Leonardo? ¿Está bien? Se lo conté todo, sin ocultar nada. Las fiestas escandalosas, las crecientes facturas de la tarjeta de crédito, la forma en que Leonardo había convertido mi ático en su patio de recreo personal. Hablé lentamente, tratando de mantener la calma, pero por dentro una tormenta se estaba gestando. Solo quiero que hablen con él. Necesita valerse por sí mismo, encontrar un trabajo y necesita mudarse de mi casa. Esperé, esperando que entendieran, que se pusieran de mi lado, aunque solo fuera por una vez. Pero su reacción me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi madre frunció el ceño, su voz teñida de reproche. Mateo, ¿de qué estás hablando? Leonardo acaba de volver al país. Necesita tiempo para adaptarse. Eres su hermano mayor. ¿Cómo puedes ser tan mezquino con él? Mi padre intervino, su voz baja, pero cortante. Leonardo todavía es joven. Necesita apoyo. Tú tienes una casa. Tienes dinero. ¿Qué hay de malo en ayudarlo un poco? Me quedé atónito. Me había preparado para que defendieran a Leonardo, pero no esperaba que se volvieran contra mí como si yo fuera el que estaba equivocado. Pero mamá, papá, no es solo que se esté quedando conmigo, intenté explicar, mi voz comenzando a temblar. Está trastornando mi vida, gastando mi dinero, y no tiene intención de valerse por sí mismo. No puedo vivir así para siempre. Dudé, luego insistí, esperando que vieran mi punto de vista. Necesito mi propio espacio, mi propia vida. Pero en ese momento, mi padre se levantó, sus ojos clavados en mí. Mateo, si te atreves a echar a tu hermano, no me llames más tu padre. Sus palabras cortaron como un cuchillo, hiriéndome profundamente en el corazón. Mi madre añadió, su voz ahogada pero resuelta, la familia es lo primero, Mateo. No traicionas a tu propia sangre. Leonardo es tu hermano. Tienes que protegerlo a toda costa. Me senté allí, con las manos agarrando la silla, sintiendo como si el mundo se estuviera derrumbando a mi alrededor. Había esperado que mis padres fueran mi apoyo, que me ayudaran a resolver este problema. En cambio, me empujaron a un rincón imposible. Si me mantenía firme con Leonardo, perdería la aprobación de mis padres, las personas a las que había pasado años tratando de enorgullecer. Pero si seguía cediendo, me perdería a mí mismo, perdería el ático por el que había derramado mi sudor para ganarlo. Los miré, buscando un destello de comprensión en sus ojos, pero solo encontré decepción y culpa. No veían las noches que me quedé despierto trabajando, las veces que apreté los dientes para ahorrar cada centavo para esa casa. Solo veían a Leonardo, el bebé de la familia que siempre habían mimado. De vuelta en el coche, un amargo resentimiento creció dentro de mí. Durante años había hecho todo lo posible para que mis padres se sintieran orgullosos. Destaqué en la escuela, trabajé duro, construí una carrera desde cero sin depender de nadie. Pero ahora todo ese esfuerzo parecía no tener sentido. Mi ático, el símbolo de mi independencia, se había convertido en el refugio de Leonardo, y ni siquiera tenía derecho a decir que no. Me sentía como un prisionero, no de Leonardo, sino del retorcido sentido del amor de mi familia. El ático, que antes era mi orgullo y alegría, se había convertido en una jaula, atrapándome en una paciencia infinita. Mis padres no entendían. Leonardo no cambiaba, y yo me estaba perdiendo lentamente. Necesitaba una salida, alguien que me ayudara a recuperar mi voz. Y la única persona en la que podía pensar era Ximena. Ximena había sido mi mejor amiga desde el TEC de Monterrey. Era una actriz en ascenso, con un cabello rizado y voluminoso, y unos ojos agudos que irradiaban confianza. Nos conocimos en una clase de literatura, donde yo era el ratón de biblioteca silencioso, y ella era el centro de atención.
Ximena me entendía mejor que nadie, sabiendo que yo era amable y complaciente, a veces en mi propio detrimento. Una vez me dijo: Mateo, eres demasiado bueno, pero a veces ser demasiado bueno te perjudica. Ahora, atrapado en mi propia casa, sabía que Ximena era la única que podía ayudar. Quedé en encontrarme con ella en un pequeño café cerca del ático, un lugar donde solíamos charlar en nuestros días de juventud. Cuando entré, Ximena ya estaba allí, vistiendo un suéter holgado, con un latte humeante frente a ella. Sonrió, pero en el momento en que vio mis ojos, su sonrisa se desvaneció. Dios, Mateo, pareces como si te hubiera atropellado un camión. ¿Qué está pasando? Suspiré y se lo conté todo. Las fiestas ruidosas de Leonardo, las crecientes facturas de la tarjeta de crédito, el favoritismo de mis padres y la impotencia que me carcomía. Ximena, ya no sé qué hacer. He intentado hablar con Leonardo, con mis padres, pero nadie está de mi lado. Estoy perdiendo mi propia casa. Ximena escuchó, revolviendo suavemente su café, sus ojos brillando con un toque de ira. Cuando terminé, asintió, se reclinó y esbozó una sonrisa traviesa. Mateo, necesitas un plan. Y yo tengo uno. La miré, medio curioso, medio cauteloso. ¿Qué tipo de plan? Tomó un sorbo de su latte, luego bajó la voz como si revelara un secreto de taquilla. Fingiré ser tu novia. Una novia Karen. Ya sabes, del tipo feroz, temperamental y quisquilloso que pone reglas y no se la deja pasar a nadie. Haré que Leonardo sienta que el ático ya no es su paraíso. Se irá por su cuenta, y tú no tendrás que quedar como el hermano malo. Casi me atraganto con el café. ¿Hablas en serio? ¿Fingir ser mi novia? ¿Cómo se va a creer eso Leonardo? Ximena se rió, sus ojos brillando de confianza. Mateo, soy actriz. Sé cómo hacer que las cosas parezcan reales. ¿Y crees que Leonardo es lo suficientemente inteligente como para sospechar algo? Todo lo que sabe es de fiestas y de vivir de gorra. Tenía razón, pero dudé. ¿Y si lo descubre? Las cosas podrían empeorar. Ximena se inclinó hacia adelante, mirándome a los ojos. Mateo, has estado cediendo durante demasiado tiempo. Si sigues así, lo perderás todo, tu hogar, tu libertad, tu autoestima. Déjame ser la mala por ti. Haré que Leonardo salga corriendo de ese ático sin que tengas que decir una palabra. Sus palabras fueron como una luz que atraviesa la niebla. El plan era una locura, pero no tenía más opciones. No quería seguir viviendo como un extraño en mi propia casa, ni enfrentarme a las miradas de decepción de mis padres por atreverme a establecer límites. Mirando a Ximena, viendo la determinación en sus ojos, empecé a creer que esta podría ser mi salida. ¿Estás segura de esto? Pregunté, mi voz aún teñida de duda. Ximena se encogió de hombros, su sonrisa confiada e inquebrantable. Absolutamente. Déjamelo a mí. Este fin de semana me mudo al ático y empiezo mi actuación. Me quedé sentado, con el corazón acelerado. El plan de Ximena era audaz y aterrador. La imaginé con su personalidad explosiva y su destreza actoral, convirtiendo el ático en un lugar donde Leonardo ya no podría sentirse a gusto. Pero también estaba nervioso. ¿Y si Leonardo no se iba? ¿Y si mis padres se enteraban y me culpaban de nuevo? Sin embargo, al ver la confianza y la resolución de Ximena, sentí una chispa de esperanza. Por primera vez en semanas pensé que podría recuperar mi vida. De acuerdo, dije, mi voz baja pero firme. Estoy dentro. Hazlo, Ximena. Ella sonrió brillantemente, levantando su taza de latte como si brindara. Bien hecho, Mateo. Prepárate, porque estoy a punto de convertir tu ático en un escenario de teatro. Esbocé una pequeña sonrisa, pero por dentro, una ola de emociones me invadió. Estaba emocionado, asustado, pero sobre todo, sabía que ya no estaba solo en esta lucha. Ximena estaba a mi lado, y quizás, solo quizás, podría recuperar mi ático y a mí mismo. El día que Ximena se mudó, me paré en la puerta del ático, con el corazón latiendo con fuerza. Llegó con una pequeña maleta, su cabello rizado recogido en alto y una sonrisa confiada. Pero hoy, Ximena no era la alegre mejor amiga que conocía. Había abrazado completamente su papel, mi nueva novia, una mujer audaz y directa que no era fácil de complacer. ¿Listo, Mateo? Guiñó un ojo, su voz baja y traviesa. Asentí, aunque los nervios me revolvían el estómago. Solo actúa con naturalidad, Ximena.
pero no exageres, ¿de acuerdo? Se rió a carcajadas, dándome una palmada en el hombro. Relájate. Sé lo que estoy haciendo. Leonardo no sabrá qué le ha pasado. Cuando entramos en el ático, Leonardo estaba tirado en el sofá, con el teléfono en la mano y los auriculares puestos. Levantó la vista, mirando a Ximena con curiosidad. «¿Oh, tienes compañía?», preguntó con voz perezosa. Respiré hondo, listo para interpretar mi papel. «Leonardo, esta es Ximena, mi novia. Se va a quedar aquí un tiempo». Ximena se adelantó, estrechándole la mano con una sonrisa rígida y ojos afilados como cuchillos. «Hola, Leonardo. Mateo me ha hablado mucho de ti». Su tono era dulce, pero tenía un filo escalofriante que hizo que Leonardo se detuviera. Hola», respondió, claramente desconcertado por la presencia de una extraña en la casa. Ximena causó un impacto inmediato. No perdió tiempo en lanzar su actuación de Megal Karen. Esa tarde, cuando Leonardo abrió casualmente la nevera para coger una botella de zumo que yo había comprado, Ximena habló, su voz nítida. «Oye, Leonardo, así que coges las cosas sin preguntar. Esta es la casa de Mateo. Deberías mostrar algo de respeto». Leonardo se quedó helado, con la botella en el aire. Es solo zumo. «Le preguntaré la próxima vez», dijo, forzando una risa para mantener las cosas ligeras. Pero Ximena no cedió. «Solo zumo. Entonces cómprate el tuyo la próxima vez. Esto no es un supermercado gratuito». Me quedé en el mostrador de la cocina, fingiendo mirar mi teléfono, pero por dentro estaba asombrado. En menos de una hora, Ximena había desconcertado a Leonardo, algo que yo nunca había logrado. Ximena estableció rápidamente reglas no dichas en la casa, su tono firme pero pulcro, algo que yo nunca me había atrevido a imponer. Recorrió el ático, criticando todo con una mezcla de cortesía y agudeza. «Mateo, ¿por qué está el suelo tan sucio?» «Leonardo, ¿derramaste algo en la alfombra?», preguntó con las manos en las caderas, su mirada recorriendo a Leonardo como una ama de llaves severa. Él murmuró algo pero no respondió. Ximena insistió. «A partir de ahora, este lugar se mantiene limpio. Nada de basura y absolutamente nada de fiestas ruidosas. Mateo trabaja todo el día. Necesita descansar. ¿Entendido?». Leonardo asintió, pero pude ver la irritación en sus ojos. El ático, que antes era su patio de recreo personal, ahora estaba cercado por límites a los que no estaba acostumbrado. Ximena no se detuvo ahí. Estableció una serie de reglas de la casa que sonaban razonables pero que estaban diseñadas para controlar a Leonardo. «Vamos a mantener horarios estrictos», declaró en nuestra primera cena juntos, los tres sentados alrededor de la mesa del comedor. «Nada de música alta después de las 10 p.m. y si quieres invitar a amigos tienes que preguntar primero. Esta es la casa de Mateo, no un bar». Me senté en silencio, reprimiendo una risa, mientras Leonardo fruncía el ceño, claramente descontento, pero sin saber cómo oponerse. «Claro, está bien», dijo torpemente, concentrándose en su plato para evitar la mirada de Ximena. Durante los días siguientes, Ximena interpretó su papel a la perfección. Se quejaba de todo: los zapatos de Leonardo esparcidos junto a la puerta, los platos sucios que dejaba en el fregadero. Una vez, cuando él cogió una botella de vino cara de mi colección, Ximena casi gritó: «¿Qué estás haciendo con ese vino? ¿Sabes cuánto cuesta?». Leonardo se encogió, devolvió la botella y murmuró una disculpa. Yo me quedé en la esquina fingiendo trabajar en mi portátil, pero estaba asombrado. Ximena no solo estaba actuando, estaba haciendo que Leonardo se sintiera vigilado a cada segundo, a cada minuto. Leonardo se frustró visiblemente. El ático, donde antes campaba a sus anchas, se había convertido en una olla a presión. Sus amigos de los estudios en el extranjero, que solían convertir mi casa en una pista de baile, empezaron a dudar en visitarlo. Una tarde, cuando Leonardo invitó a unos cuantos, Ximena irrumpió como una tormenta. «¿Quiénes son estas personas? Leonardo, no mencionaste que tenías invitados. Esto no es un lugar de reunión para fiestas». Se plantó en la sala de estar con los brazos cruzados, su voz autoritaria. Los amigos de Leonardo se retorcieron, algunos disculpándose rápidamente y marchándose. Leonardo los vio irse con la cara roja de ira, pero no se atrevió a discutir. «Ximena, te estás pasando un poco», dijo con la voz temblorosa. Ximena levantó una ceja.
¿Pasándome? Estás de gorra en casa de mi novio, Leonardo. ¿Quieres libertad? Consigue tu propia casa. Yo me mantuve neutral, como Ximena y yo habíamos planeado. Cada vez que Leonardo me lanzaba una mirada suplicante, me encogía de hombros o le daba una sonrisa vaga. Escucha a Ximena, Leonardo. Solo está cuidando de la casa, decía casualmente, pero por dentro sentía un extraño alivio. Por primera vez en meses, Leonardo estaba a la defensiva, y yo no era el villano. Ximena, con su acto de señora de la casa, estaba convirtiendo lentamente el ático en un lugar donde Leonardo ya no se sentía a gusto. Empezaba a darse cuenta de que ya no era su base, pero yo sabía que esto era solo el principio. Leonardo no era de los que se rinden fácilmente, y me preocupaba que se resistiera. Cada noche, tumbado en la cama, me preguntaba si este plan funcionaría o empeoraría las cosas. Pero al ver a Ximena durmiendo en el sofá de la sala para mantener su papel, me sentí tranquilo. Ella estaba luchando por mí y no podía defraudarla. Las semanas siguientes, la atmósfera en el ático estaba tensa como la cuerda de un arco. Ximena continuó su actuación de Megal Karen con brillantez, asegurándose de que Leonardo no tuviera un momento de comodidad. Cada mañana se despertaba temprano, limpiando la casa con un celo casi obsesivo, quejándose constantemente de las marcas de los zapatos de Leonardo en el suelo, de los vasos sucios que dejaba, o incluso de cómo extraviaba el mando de la televisión. Leonardo, puedes ser un poco más cuidadoso. Esta es la casa de Mateo, no una residencia de estudiantes, espetaba, su voz aguda y sus ojos cortantes como cuchillos. Leonardo, que al principio lo ignoraba con una sonrisa forzada, se volvió cada vez más irritable. Dejó de dormir hasta el mediodía, no porque quisiera cambiar, sino porque Ximena pasaba deliberadamente la aspiradora o ponía música clásica a todo volumen justo fuera de su habitación a primera hora de la mañana. Los amigos de Leonardo, que antes convertían el ático en una pista de baile, comenzaron a mantenerse alejados. Una vez que apareció un grupo, Ximena irrumpió como un huracán, escoba en mano, con la voz gélida. ¿Qué hacéis aquí? Dije que no se permitían reuniones sin previo aviso. Se plantó bloqueando la puerta, su mirada recorriéndolos como si fueran sospechosos. El grupo vaciló, algunos murmurando disculpas antes de irse. Un chico intentó discutir. Tranquila, señora. Es solo una pequeña reunión. Ximena levantó una ceja y replicó, ¿pequeña? No olvidéis que, la última vez, rompisteis la copa de cristal de Mateo y os comisteis toda la comida. Esto no es vuestro patio de recreo. ¿Queréis fiesta? Id a un bar. Fuera, ahora. Leonardo se quedó allí con la cara sonrojada, pero no se atrevió a hablar. Yo me senté en la esquina, fingiendo leer las noticias, con el corazón latiendo con una mezcla de emoción y nervios. Leonardo se frustró más. El ático, antes su paraíso para las fiestas, ahora se sentía como una prisión con reglas estrictas. Empezó a evitar a Ximena, encerrándose en su habitación o quedándose fuera todo el día. Pero cada vez que volvía, sus ojos ardían de resentimiento. Noté un cambio en él. De despreocupado, Leonardo se volvió tenso y de mal genio. Una vez lo oí murmurar para sí mismo en su habitación. Sucre, la dueña del lugar. Esta es la casa de mi hermano. Sabía que se avecinaba una tormenta y solo podía esperar que Ximena fuera lo suficientemente fuerte para enfrentarla. Y la verdad es que Leonardo no se rendía fácilmente. Empezó a moverse a escondidas, encontrando formas de eludir a Ximena y continuar con su estilo de vida indulgente. Me di cuenta de que, a pesar de que sus amigos habían sido rechazados varias veces, seguían viniendo cuando Ximena no estaba mirando. En los días en que yo estaba en el trabajo y Ximena estaba fuera filmando o ensayando para un nuevo papel, Leonardo se aprovechaba invitando amigos. Era más cauteloso, manteniendo la música baja, diciendo a sus amigos que se mantuvieran en silencio y limpiando descuidadamente antes de que Ximena regresara. Una vez encontré botellas de cerveza vacías escondidas debajo del sofá. Pero cuando lo confronté, Leonardo simplemente se encogió de hombros. Solo unos amigos que pasaron, hermano. No es gran cosa. Entonces, una noche, todo explotó. Llegué a casa agotado después de un día agotador. Al abrir la puerta del ático, me encontré con música electrónica a todo volumen,
luces intermitentes de un altavoz Bluetooth y los amigos de Leonardo bailando salvajemente en la sala de estar. Botellas de mi colección de vinos estaban abiertas, vasos esparcidos por la mesa y el hedor a humo de cigarrillo llenaba el aire. Leonardo estaba en el centro, con una camisa abierta, una copa de vino en la mano, riendo a carcajadas como si demostrara que todavía era el rey del lugar a pesar de las reglas de Ximena. Me quedé helado en la puerta, una oleada de ira recorriéndome. Estaba a punto de irrumpir y gritar que pararan todo. Pero antes de que pudiera hablar, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Ximena apareció con el pelo rizado alborotado por acabarse de despertar. Había estado en casa todo el día, después de una sesión de fotos cancelada, y claramente se había quedado dormida en mi habitación. Sus ojos ardían como fuego, con las manos en las caderas, su voz ahogando la música. Leonardo, ¿qué demonios estás haciendo? Se acercó, apagando el altavoz Bluetooth con un movimiento rápido, silenciando la habitación. Los amigos de Leonardo dejaron de bailar, intercambiando miradas incómodas. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Aquí no hay fiestas. ¿Sabes qué hora es? Ximena señaló la puerta, su voz gélida. Todos fuera, ahora. Leonardo se abalanzó con la cara roja y los ojos encendidos. ¿Quién eres tú para darme órdenes? Esta es la casa de mi hermano, no la tuya. Ximena no se inmutó. Se acercó más, a solo unos metros de él, y respondió, ¿la casa de tu hermano? No olvides que solo estás de gorra aquí, Leonardo. No tienes derecho a tratar este lugar como tu basurero personal. La discusión estalló como un incendio forestal. Los amigos de Leonardo se escabulleron uno por uno, sin querer involucrarse. Leonardo le gritó a Ximena en la cara, su voz temblando de rabia. ¿Crees que eres la jefa aquí? Estoy aquí porque Mateo me dejó, no tú. Ximena sonrió con arrogancia, impasible. ¿Mateo te dejó? Pregúntale qué le has hecho a su casa. Gastas su dinero, destrozas su hogar y ahora te atreves a discutir. Si no respetas esta casa, lárgate. Leonardo se giró hacia mí, sus ojos suplicantes. Mateo, di algo. ¿Está loca? Me quedé allí con el corazón acelerado, pero mantuve la calma que Ximena y yo habíamos planeado. Escucha a Ximena, Leonardo, dije con voz uniforme, aunque por dentro sentía una extraña sensación de liberación. Leonardo se quedó helado como si no pudiera creer que su hermano se estuviera poniendo del lado de una extraña. Su voz se quebró de ira. ¿Te pones de su parte? Bien. Ambos queréis que me vaya, ¿verdad? Se fue furioso a su habitación, empacando sus cosas con furia, murmurando maldiciones. No necesito este lugar. Te arrepentirás de esto, Mateo. No esperes que te vuelva a llamar hermano. Sus amenazas resonaron, pero no sentí miedo. En cambio, sentí alivio. Leonardo arrastró su maleta hasta la puerta, lanzando una última mirada de resentimiento antes de desaparecer en la noche. Cuando la puerta se cerró de golpe, el ático quedó en silencio. Ximena se giró hacia mí, soltando un suspiro cansado pero triunfante, una sonrisa dibujándose en sus labios. Su ha ido. Ha merecido la pena totalmente. La miré, mi corazón hinchado de gratitud, pero en el fondo, una nueva preocupación comenzó a surgir. Leonardo se había ido, pero sus amenazas "te arrepentirás de esto" resonaban en mi mente como una maldición sin resolver. Aparté el pensamiento, no queriendo que arruinara el momento. Por primera vez en meses, sentí que el ático era verdaderamente mi hogar de nuevo. Entré en la sala de estar, que una vez fue un campo de batalla de fiestas escandalosas, botellas de vino rotas y el hedor a humo de cigarrillo. Ahora el espacio estaba extrañamente silencioso. Me paré frente a la gran ventana de cristal, contemplando la ciudad que parpadeaba bajo las luces de la noche. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía asfixiado. El ático, un símbolo de los años en los que vertí mi sudor y lágrimas, era mío una vez más. Ximena se acercó, poniendo una mano en mi hombro. ¿Estás bien, Mateo? No te ves muy bien. Fui demasiado lejos. Su voz era suave, un marcado contraste con la agudeza que había mostrado con Leonardo. Me giré, encontrándome con sus ojos brillantes, y sonreí. No, fue perfecto. Estoy bien, realmente bien. Todo gracias a ti, Ximena. Ella se encogió de hombros, mostrando una sonrisa traviesa. No me des las gracias todavía. Solo hice lo que había que hacer.
Ahora, ¿cuál es el plan para este lugar? ¿Vas a dejar que siga así de sombrío? Me reí, una ola de alivio extendiéndose por mi pecho. De ninguna manera. Creo que deberíamos celebrar. Una pequeña fiesta, solo nosotros dos. ¿Qué dices? Ximena aplaudió, sus ojos brillando. Brillante idea. Pero nada de pizzas de trufa o vinos caros al estilo de Leonardo. Hagamos algo quinta esencialmente Mateo. Asentí, sintiendo una oleada de nueva energía. Esta era mi oportunidad de reclamar no solo mi hogar, sino los momentos de alegría que había perdido en los últimos meses. Nos pusimos a trabajar preparando una pequeña fiesta esa noche. Asalté la nevera, sacando lo que quedaba, algo de pasta, tomates frescos y un frasco de pesto casero que había hecho la semana anterior. Ximena, con la delicadeza de una actriz, se transformó en una competente sous-chef. Cortó verduras, tarareando una vieja melodía de jazz, llenando la cocina de calidez. La observé, con su pelo rizado alborotado por el sudor, y no pude evitar sonreír. También serías una gran comediante, bromeé. Ximena levantó una ceja, lanzándome una rodaja de tomate. Cuidado, amigo. Todavía estoy en modo Karen. Juntos preparamos una comida sencilla pero elegante, pasta al pesto, una ensalada verde y un plato de quesos que había guardado para ocasiones especiales. Saqué una botella de vino tinto de mi colección, no de las caras que Leonardo había abierto, sino una que había comprado en un viaje a Italia hacía años. Un recuerdo que me recordaba días más libres cuando soñaba con este ático. Ximena examinó la botella, asintiendo con aprobación. Buena elección. Puro Mateo, simple pero con clase. Nos sentamos uno frente al otro en la mesa del comedor, la luz de las velas parpadeando contra las ventanas de cristal. Levanté mi copa, mirando a los ojos de Ximena. Gracias, Ximena. Si no fuera por ti, seguiría atrapado. Quizás para siempre. Ella sonrió, chocando su copa contra la mía. Por la victoria, Mateo. No solo porque Leonardo se ha ido, sino porque te defendiste a ti mismo. Nuestras copas tintinearon en el espacio silencioso, un sonido que se sintió como una afirmación de que había recuperado mi vida. Nuestra pequeña fiesta no fue ruidosa ni concurrida, pero estuvo llena de sinceridad. Reímos, recordamos los días del TEC, nuestras tontas discusiones y los sueños que habíamos compartido. Pero esta noche se sentía diferente. Mientras miraba a Ximena, sus ojos brillando a la luz de las velas, me di cuenta de que era más que una amiga. Era la que estuvo a mi lado cuando estaba en mi punto más débil, luchando por mí sin necesitar ninguna razón más allá de la amistad. Sentí una conexión nueva y más profunda, como si nuestra relación estuviera entrando en una nueva fase. No solo amigos, sino verdaderos compañeros. A medida que la fiesta llegaba a su fin, limpiamos en silencio con jazz suave, sonando desde los altavoces. Estaba en el mostrador de la cocina, viendo a Ximena limpiar la mesa, y de repente dije, Ximena, ¿crees que estaremos bien después de todo? Ella se detuvo, girándose hacia mí con una sonrisa amable. Mateo, ¿has recuperado tu hogar? Estarás bien, y siempre estaré aquí si me necesitas. Sus palabras se sintieron como una promesa, y supe que, sin importar lo que el futuro deparara, no estaría solo. Pero en el fondo, una leve inquietud persistía. Pocos días después, mis temores se hicieron realidad. Una mañana de fin de semana, mientras estaba sentado en la mesa del comedor, tomando café y revisando correos del trabajo, mi teléfono vibró. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. Respiré hondo, preparándome. Mateo, su voz al otro lado, estaba ahogada, como si hubiera estado llorando. Leonardo llegó a casa anoche, borracho. Dijo que tú y tu novia lo echasteis. No tiene a dónde ir. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? Sus palabras cortaron como un cuchillo, afiladas y dolorosas. Pero esta vez no sentí el miedo que sentí una vez. Había anticipado esta llamada, pero al oír su voz, mi corazón todavía se sentía pesado. Mamá, no es así. Te lo explicaré, pero quiero hacerlo en persona. Mantuve la calma, aunque mi corazón se aceleraba. Vamos a ir esta tarde, interrumpió mi padre, su tono bajo y frío. Necesitas explicarlo todo. A la familia no se le trata así. La llamada terminó, y me quedé mirando el café enfriándose sobre la mesa. Mis padres se estaban poniendo del lado de Leonardo, como siempre, pero esta vez no iba a retroceder.
Necesitaba a alguien que me ayudara a decir la verdad y solo había una persona lo suficientemente astuta para eso. Cogí el teléfono y llamé a Ximena. Ximena, te necesito, dije tan pronto como respondió. Mis padres vienen. Creen que eché a Leonardo. Necesito que estés aquí para ayudarme a explicar. Ximena no dudó. Estaré allí. No te preocupes. Lo resolveremos. Esa tarde sonó el timbre del ático. Abrí la puerta para encontrar a mis padres de pie, con rostros severos. Mi padre, con su cabello plateado y ojos afilados como cuchillos, entró sin decir una palabra, sus zapatos de cuero resonando bruscamente en el suelo de madera. Mi madre lo siguió con los ojos rojos, agarrando su bolso como si intentara contener sus emociones. Mateo comenzó con la voz temblorosa. Leonardo nos lo contó todo. Dijo que tú y tu novia lo hicisteis sentir como un extraño en la casa de su propio hermano. ¿Sabes cuánto le dolió eso? Me hirvió la sangre, pero me contuve, invitándolos a sentarse en el sofá. Mamá, papá, tenemos que hablar, pero quiero que Ximena también esté aquí. Mi padre frunció el ceño, su voz bajando. ¿Ximena? ¿Quién es esta chica para interferir en nuestros asuntos familiares? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró Ximena con su pelo rizado recogido en alto, sus ojos confiados pero amables mientras se enfrentaba a mis padres. Hola, señor Nicolás, señora Lorena, dijo, su voz suave pero firme. Soy la mejor amiga de Mateo y creo que puedo ayudar a explicar esto. Mi madre miró a Ximena con sospecha, pero se sentó sin decir otra palabra. Serví agua, tratando de aliviar la tensión, pero mi madre no esperó. Mateo, eres el hermano mayor. Tienes una casa, una carrera, y Leonardo todavía está encontrando su camino. ¿Cómo pudiste dejar que esta chica, señaló a Ximena, echara a tu hermano? ¿Sabes cuánto te necesita? Mi padre añadió, su voz casi un gruñido, la familia es lo primero, Mateo. No le das la espalda a tu hermano por una extraña. Mi pecho se oprimió, pero no discutí. En cambio, miré a Ximena, indicándole que hablara. Sabía que la necesitaba, no solo para mantener la calma, sino para decir las cosas que nunca me había atrevido a confrontar con mis padres. Ximena se sentó frente a ellos, sus ojos tranquilos, pero poderosos. Señor Nicolás, señora Lorena, sé que aman a Leonardo. No estoy aquí para juzgar ese amor, pero quiero que se enfrenten a una verdad. Hizo una pausa, respirando hondo, y luego continuó, su voz suave pero afilada como una cuchilla. Leonardo ha sido mimado desde que era joven. Todo lo que quería se le daba. Sé que querían compensar las dificultades que enfrentaron, pero eso lo ha incapacitado para valerse por sí mismo. No busca trabajo, no lo intenta, porque sabe que alguien siempre lo cubrirá. Mi padre frunció el ceño, a punto de interrumpir, pero Ximena levantó una mano, indicándole que esperara. ¿Saben lo que Leonardo ha estado haciendo aquí? Ha convertido la casa de Mateo en un lugar de fiestas, gastando su dinero sin una pizca de culpa. Cada vez que se le protege, se hunde más en la dependencia. Creen que eso es amor, pero lo está perjudicando. La habitación se volvió pesada. Mi madre inclinó la cabeza, agarrando su bolso, mientras que mi padre, siempre tan resuelto, se quedó en silencio, sus ojos vacilantes. Ximena continuó, su voz suavizándose como si estuviera contando una historia triste. Mateo intentó ayudar a Leonardo. Lo aguantó, pagó sus caras facturas, soportó fiestas que destrozaron su hogar. Pero Leonardo no cambió porque sabía que alguien siempre lo respaldaría. Yo no lo eché. Solo establecí los límites que Mateo debería haber establecido hace mucho tiempo. Si Leonardo no aprende a valerse por sí mismo, siempre será un niño adulto viviendo de los demás. Mi padre abrió la boca para discutir, pero se detuvo, bajando la mirada. Mi madre, con los ojos rojos, murmuró, solo queríamos lo mejor para él. Ximena asintió, su tono más suave. Lo sé, pero el amor no es proteger. Es dejar que Leonardo aprenda la responsabilidad. Si siguen protegiéndolo, nunca madurará. Por primera vez, los vi vacilar como si las palabras de Ximena hubieran tocado una verdad que no querían enfrentar. Aproveché el momento, hablando en voz baja pero con firmeza. Mamá, papá, no quiero hacerle daño a Leonardo. Solo quiero que se valga por sí mismo como lo hice yo.
Trabajé toda mi vida por esta casa y merezco vivir en mi propio espacio. Amo a nuestra familia, pero necesito límites. Si sigo cediendo, ni yo ni Leonardo cambiaremos nunca. Mis padres se quedaron en silencio. Mi madre me miró, una lágrima rodando por su mejilla. Mi padre suspiró, apoyando una mano en su rodilla, su voz baja. Mateo, quizás nos equivocamos al mimar tanto a Leonardo. Era la primera vez que lo oía admitir algo sobre Leonardo. Mi madre asintió, su voz temblorosa. Solo queríamos lo mejor para él, pero quizás le hemos hecho daño. Los miré, sintiendo un alivio mezclado con tristeza. No quería que se sintieran mal, pero sabía que este era un punto de inflexión necesario para mí y para nuestra familia. La conversación terminó en silencio. Mis padres se levantaron, sin decir nada más, solo asintiendo a Ximena antes de irse. Cuando la puerta se cerró, me volví hacia ella, con el corazón lleno de gratitud. Hiciste lo que yo no pude, Ximena. Gracias. Ella sonrió, dándome una ligera palmadita en el hombro. Solo dije la verdad. Ahora no solo has recuperado tu ático, sino tu voz y tu familia. Me quedé allí, mirando alrededor del ático. Ya no era solo una casa. Era un símbolo de mi independencia, de los límites que me atreví a establecer y del crecimiento que había logrado después de meses de lucha. Con Ximena a mi lado, supe que no solo había vencido a Leonardo, había superado mis propios miedos. Después de que mis padres se fueran, el ático volvió a sumirse en su silencio familiar. Pero esta vez no era pesado. Transmitía una sensación de calma, como si toda la presión se hubiera desvanecido. Unos días después, recibí un mensaje de voz de mi madre, su tono más suave de lo habitual. Mateo, tu padre y yo hablamos con Leonardo. Quizás lo hemos mimado demasiado. Intentaremos ayudarlo a valerse por sí mismo. No te preocupes y gracias por hacer lo correcto. Sus palabras me dejaron atónito. Mis padres, que siempre habían protegido ciegamente a Leonardo, estaban empezando a cambiar, aunque lentamente. Me enteré por un amigo en común que Leonardo había empezado a buscar trabajo, aunque todavía con pereza y quejas. Pero al menos ya no me llamaba para culparme. Quizás, en el fondo, Leonardo se dio cuenta de que necesitaba madurar, aunque fuera a través de una incómoda llamada de atención. Invité a Ximena de nuevo al ático una noche de fin de semana, no para continuar el plan, sino simplemente para darle las gracias. Cuando entró, llevando un ajustado vestido verde con su pelo rizado cayendo en cascada, mi corazón dio un vuelco. Nos sentamos en el balcón bebiendo vino, las luces de la ciudad parpadeando abajo como testigos del momento. Ximena, dije, mi voz ligeramente vacilante, no sé cómo agradecértelo lo suficiente. No solo me ayudaste a recuperar mi hogar, me ayudaste a encontrarme a mí mismo de nuevo. Ella me miró, sus ojos brillando bajo la luz de la luna, y sonrió, no su habitual sonrisa traviesa, sino algo suave y profundo. Mateo, lo hice porque te lo mereces y porque me importas más de lo que crees. Sus palabras me dejaron sin habla. La miré, dándome cuenta de que los sentimientos entre nosotros habían cruzado hacía mucho tiempo la frontera de la amistad. Le tomé la mano, sintiendo el calor de sus delgados dedos. Ximena, ¿quieres intentar empezar algo nuevo? Solo nosotros dos. No respondió de inmediato, pero su sonrisa y la forma en que apretó suavemente mi mano lo dijeron todo. Esa noche, bajo las luces de la ciudad, compartimos nuestro primer beso, suave pero lleno de significado. El ático, que una vez fue un campo de batalla de luchas, se había convertido en el punto de partida de una nueva historia. No solo una de independencia, sino de amor. Esa noche, de pie en el balcón con Ximena, sintiendo el calor de su mano, me di cuenta de que no solo había recuperado mi hogar, sino que también había descubierto una parte oculta de mi corazón. Una parte que sin saberlo había mantenido encerrada durante años de trabajo implacable. Más que eso, este viaje me enseñó lecciones profundas, no solo sobre la familia, sino sobre mí mismo. Al recordar los meses en que Leonardo dominó el ático, vi que mi excesiva indulgencia había sido un error. Pensé que, como hermano mayor, tenía que sacrificarme, ser indulgente, abrir mi hogar como un refugio para mi hermano. Pero estaba equivocado. Esa indulgencia no ayudó a Leonardo a crecer,
solo lo envalentonó para sobrepasarse, convirtiendo mi hogar, el fruto de mi sudor y lágrimas, en su patio de recreo personal. Le dejé cruzar mis límites, no solo en esta casa, sino en mi autoestima. La primera lección que aprendí fue esta: amarse a uno mismo y establecer límites no es egoísta. Es la única manera de mantener el respeto, no solo dentro de una familia, sino para uno mismo. Leonardo, con su estilo de vida indulgente y su despreocupación egoísta, fue un claro ejemplo de las consecuencias del exceso de mimos. Desde la infancia, se le dio todo: ropa de diseño, viajes caros y una educación europea que yo nunca tuve. Pero ese mimo lo convirtió en alguien dependiente, incapaz de valerse por sí mismo. Vivía de los demás, primero de nuestros padres, luego de mí, sin considerar nunca crear su propio valor. Las fiestas escandalosas, las facturas acumuladas y su desprecio por mis esfuerzos demostraron que Leonardo había perdido su propia credibilidad. Si no aprendía a ser independiente, siempre sería una sombra, viviendo de la amabilidad de los demás sin crecer verdaderamente. Mis padres, Nicolás y Lorena, ofrecieron otra lección profunda. Su amor por Leonardo era innegable, pero estaba distorsionado por la sobreprotección. Pensaban que protegerlo, satisfacer todas sus necesidades, era la forma de mostrar amor. Pero no veían que, cada vez que lo hacían, le robaban la oportunidad de aprender la responsabilidad. Su favoritismo no solo me hirió a mí, atrapó a Leonardo en un ciclo de dependencia. Cuando Ximena habló, cuando vi a mis padres quedarse en silencio y admitir sus errores, me di cuenta de que el amor no significa proteger. El verdadero amor requiere justicia y responsabilidad, dando a todos en la familia la oportunidad de crecer. Ximena, con su ingenio y valentía, fue quien me ayudó a ver la verdad. Como extraña, no estaba atada a las complejas emociones de mi familia, lo que le permitió decir lo que yo no podía. No solo interpretó a la novia exigente para echar a Leonardo, me defendió, confrontó a mis padres y les ayudó a ver sus errores. Su valentía me dio el coraje para establecer límites, para recuperar mi voz en mi familia. Más que eso, abrió un camino para el cambio, no solo para mí, sino para Leonardo y mis padres. Gracias a Ximena, entendí que, a veces se necesita una perspectiva externa para iluminar los puntos ciegos que no podemos ver por nosotros mismos. De pie en el ahora pacífico ático, sentí un mensaje claro: la familia necesita amor, pero ese amor debe construirse sobre la justicia y la responsabilidad. Todos merecen proteger los frutos de su trabajo. Y yo, Mateo Garza, había aprendido a defender lo que había construido. El ático ya no era solo una casa. Era un símbolo de mi independencia, de los límites que me atreví a establecer y del amor naciente entre Ximena y yo. Miré la ciudad centelleante, mi corazón ligero pero lleno de resolución. Cualesquiera que fueran los desafíos que el futuro deparara, sabía que estaba listo, no solo para proteger este hogar, sino para protegerme a mí mismo y a aquellos a quienes amaba. Siento una profunda gratitud por su compañía en esta travesía. Si se han sentido identificados con mi relato, les extiendo una cálida invitación a formar parte de esta comunidad suscribiéndose. Continúen siempre en la búsqueda de su propia luz. Nuestro reencuentro será muy pronto.